Bienvenidos a Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. Kusikuspa kanchi kamkonawa, kaimanda yikausaika chancheme tukuy kunata maikan cascape. Estos son nuestros titulares. En Villavicencio se dio inicio al ciclo de foros que buscan consolidar propuestas para construir la agenda de paz de los pueblos indígenas. Después de intensos años de conflicto y violencia en el departamento de Nariño, sus habitantes confían en que pronto llegará la paz para esta región de Colombia. El movimiento indígena en Colombia exige que se cumpla con el derecho constitucional de preservar y garantizar la vida en los territorios. Colombia Nativa. Informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. El Llano abrió las puertas a los delegados de la Macro Orinoquía y de la UNIC, que se reunieron para consolidar propuestas que servirán de base para construir una agenda nacional de paz de los pueblos indígenas de Colombia. Pidiendo permiso y guía a la madre naturaleza y los padres espirituales, desde Villavicencio, territorio Macro Orinoquía de la UNIC, se iniciaron los foros de paz promovidos por la Organización Nacional Indígena de Colombia. Estos foros, el propósito fundamental es poder consolidar la agenda de paz de los pueblos indígenas de Colombia, en clave de la discusión que se desarrolla hoy en La Habana, en clave de un posible posconflicto, posacuerdo, en el que los pueblos indígenas podamos ser un agente constructor de paz. Cerca de 50 asistentes representaron a los 13 pueblos indígenas que conforman la Macro Orinoquía. Los nativos llegaron procedentes de comunidades y resguardos de los departamentos de Meta, Casanare y Bichada para hablar, escuchar y construir propuestas de paz. Cuando se habla de paz, se hablará de armonía y de sobrevivencia para nosotros los pueblos indígenas en armonía en un territorio indígena. Cuando se habla de paz, también se habla de un posicionamiento que tenemos nosotros los pueblos indígenas en los territorios, que es nuestra madre naturaleza. Nosotros sin territorio no somos nada. Anteriormente vivían los grupos armados revolucionarios de la FARC, ¿sí? Y vivían en un territorio de nosotros, pasaban y por todas las carreteras. Hoy no se mira estas personales, pero ya levantaron otro grupo, los paramilitares, amenazan a los líderes de nosotros, a la guardia de nosotros. El conflicto armado en Colombia ha llevado a que grupos armados legales e ilegales hayan causado entre enero y septiembre de este año 3.193 violaciones a los derechos humanos en los pueblos indígenas, según el reciente informe de la Consejería de Derechos Humanos de la UNIC. Este proceso de paz, o el paz, pues que digamos la paz que se va a implementar, es muy importante, porque no queremos guerra, no queremos sangre, no queremos más, porque todos somos seres humanos de carne y hueso, que sentimos y queremos valorar nuestras culturas a nivel fundamental y regional del departamento del Bichada y la Orinoquía colombiana. Aunque para los pueblos indígenas de esta región falta información sobre el proceso de paz, se apoya esta iniciativa y se esperan acuerdos que beneficien a todos los colombianos. El gobierno nacional y la insurgencia hoy en día están sentados allá, y realmente por allá, por ese tema de la paz, nunca se habla de los territorios indígenas, nunca se habla de cómo va a ser el tema de los desmovilizados en los territorios, en las bases. Y nunca se habla también de ese proceso a la que de pronto se puede llevar desde las bases para que así mismo sea mancomunado desde allá, porque es que los que estamos sufriendo todo ese proceso somos nosotros. Ellos allá se codean, negocian y toda cuestión. En este foro los indígenas expresaron su pensamiento en torno al concepto de paz, no solo a partir del fin del conflicto, también desde un equilibrio y armonía con la madre naturaleza. No ha habido paz en las comunidades indígenas, hoy todavía no ha habido una paz donde el indio se sienta contento, se sienta tranquilo, que él pueda salir a cazar de noche, porque él es recolector de su fruto, que tenga que salir. Ahora, los territorios se han reducido. Después que éramos dueños de toda una Orinoquía, hoy vivimos en un resguardo que ya no podemos salirnos de 8.000 hectáreas, que tengamos un resguardo. Cada pensamiento de los indígenas agrupados en la Macro Orinoquía nutrirá el documento final que hará parte de la agenda de paz de los pueblos indígenas del país. Pretendemos consolidar nuestra propuesta sobre el tema de paz que pretendemos llevar a La Habana en la delegación que se ha acordado en nuestra visita
recientemente para que se incorporen los planteamientos y las propuestas desde los pueblos indígenas de Colombia. Recuerden que a esta hora pueden conectarse con nosotros y enviarnos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Ya regresamos en Colombia Nativa. Continuamos con más información de nuestros territorios ancestrales en Colombia Nativa. Una historia comienza a escribirse de nuevo en la comunidad indígena muisca de Bosa, debido a una conflagración que dejó en ruinas el Centro de Atención Propia de Medicina Ancestral Indígena. El jueves 16 de octubre, la comunidad indígena muisca de Bosa vivió una difícil situación ante un incendio que dejó en ruinas la sede del Centro de Atención Integral de Medicina Indígena. Eran como las 9 de la noche. Yo estaba adentro cuando me llamaron acá, enseguida que me saliera porque se había prendido ahí y salimos y ya la llama estaba desde la parte de arriba, ya estaba, mejor dicho, altísima. Fue un corto y fue de arriba para abajo. Mire la casa, donde se prenda eso nos acaba todo. Y los cilindros no se estallaron. Y si no, ya estaríamos en el cielo porque... Todo se quemó, fue que no quedó fue nada, todo se desintegró. Todo de la candela, de la calor, de todo eso no quedó nada. El incendio del Centro de Atención Integral de Salud del Cabildo Indígena Muisca de Bosa representa una gran pérdida para sus cabildantes, porque en este lugar se habían construido espacios de fortalecimiento, de recuperación de su medicina ancestral. A pesar de que eso haya ocurrido, sus cabildantes tienen mucha fortaleza para continuar revitalizando estos procesos de su cultura. Este centro de salud pues representa uno de nuestros ejes fundamentales de nuestro plan de vida. Trabajamos por más de 10 años en la construcción del centro, ya a través de un proyecto de la Secretaría de Salud, el proyecto CISPI, se había construido el primer centro ancestral indígena acá en la comunidad de Bosa. Todo lo que teníamos todo equipado, todo nos tenían. Perdimos hasta, como dice el cuento, hasta los cuchillos. Ahorita quedamos, así como lo ve, quedamos mano sobre mano. Aunque las pérdidas suman aproximadamente 50 millones de pesos, guardan profundo agradecimiento al sembrío de plantas medicinales que protegieron el Cusmuy, casa sagrada para los indígenas muisca. Todo esto estaba techado y todo eso se quemó. Entonces ya quitaron todo eso. En esta parte de acá es donde había una enramada donde aquí los pacientes esperaban. Aquí en esta parte era la recepción donde estaba el archivo, las historias. Estas son las matas de tabaco y vea cómo quedaron. Y esas son las que cortamos para echarlas a ver si vuelven a retoñar. Perdimos tambores, guitarras, zampoñas, maracas y perdimos casi nuestro vestuario de danzas para presentarnos en el festival. Más allá de lamentar el hecho, se constituye en una oportunidad para repensarse como pueblo, forjar procesos de revitalización y fortalecimiento político y cultural. Nosotros lo vemos más bien de que esto tenía que ocurrir para que pensáramos y nos sacudiéramos que el territorio ahorita es indispensable. Entonces la idea es tener así sea un 6x12 donde nosotros podamos tener la atención. Fue un golpe muy duro, pero necesitamos volver a empezar. O sea, esto es algo fundamental para nosotros, entonces tenemos que volverlo a reconstruir. Con la ayuda de la comunidad y con la ayuda de las instituciones queremos volver a fortalecer. Lo que está pasando en las redes sociales está en Nativa Interactiva. Imanaya, Mashikuna, Alicia Mungichi, bienvenidos a su sección de Nativa Interactiva. Les queremos contar que estuvimos en la Universidad Externado de Colombia en la presentación oficial de los libros del legendario Ernesto Che Guevara. Vamos con nuestra nota digital del día. Hola amigos, estamos aquí en la Universidad Externado, en donde Aleida Guevara dio una conferencia. Vamos a tener el gusto de hablar con Juliana. Hola Juliana, estudiante de Sociología. Sí. ¿Cómo estás? Cuéntanos cuál es la importancia de que Aleida Guevara haya venido acá
Bogotá, a hablar con los estudiantes y a hablar en el contexto específico en el que nos encontramos como Colombia. Por un lado, como reactivar una identidad latinoamericana que está presente, pero que a veces se nos olvida y que a veces es importante para nuestro quehacer como personas, con nuestro quehacer reivindicativo, digamos, del ser mujer, del ser indígena, del ser estudiante. Y otro aspecto importante al que yo veo es una forma de agitación para el momento coyuntural que se viene ahorita contra el Acuerdo 2034 de privatización de la educación. También es importante entender el legado que nos deja el Che, en tanto la juventud tiene una fuerza transformadora que nunca podemos dejar atrás, que tenemos que estar reivindicando esa fuerza constantemente, porque a lo largo de la historia la construyen los pueblos y nosotros somos ese pueblo. Muchas gracias. Seguimos con más de Nativa Interactiva. A nuestros amigos en las redes sociales quisimos preguntarles, ¿creen ustedes que los procesos culturales de los pueblos indígenas son importantes para la identidad del país? Esto fue lo que nos contaron. Arbey Huelli dice, son importantes ya que son argumentos para luchar por los derechos. Edith Marcela Arira comenta, claro que todo proceso indígena es muy importante para conocer la posición identitaria del país, ya que si desconocemos nuestras raíces no sabemos ni para dónde vamos. Y @JoséGiraldo9 menciona, los procesos culturales de los indígenas son importantes y reivindican nuestra historia como colombianos. En La Voz del Pueblo nos fuimos a las calles a preguntar sobre la importancia que tiene la lucha y pervivencia cultural de los pueblos indígenas acá en Colombia. Esto fue lo que nos contaron. Lógicamente son importantes porque de ellos nacieron nuestros abuelos, nuestros padres. A partir de allí pues nos conocemos principalmente nuestras raíces. A partir de esto nosotros hacemos resistencia y también reivindicamos nuestros derechos como comunidades indígenas. Antes que llegaran los españoles acá éramos indígenas, entonces obviamente siempre debemos tener de saber de dónde venimos. No olviden seguir en contacto con Colombia Nativa a través de nuestras redes sociales. Recuerden y no lo olviden, amigos, que en Twitter nos encuentran como @Colombia Nativa, en Facebook nos encuentran como Colombia Nativa y en nuestro canal oficial en YouTube nos encuentran como Colombia Nativa. Aquí van a ver nuestros capítulos anteriores. Esto es Nativa Interactiva. Sigan con más de Colombia Nativa. Shukpunya Tuparishun. La historia indígena ha sido escrita con sangre. Por décadas se han violado los derechos humanos y eso les quemaban tiros. Empezó directamente en las cartas. Si nosotros vamos a estar aquí, que nos mate aquí en nuestro territorio. Ha sido analizada. Mi objetivo de hoy es el día de enunciar porque totalmente en el Quindío a los pueblos indígenas totalmente nos tienen desconocidos, un desconocimiento totalmente. Llegaron en la alcaldía departamental y la gobernación y dicen que los indígenas son llegados de otra parte y los indígenas son nacidos en el departamento del Quindío. Somos raíces de ahí, nuestros abuelos vinieron de otros, de San Antonio Chamí, pero nosotros como ahora los nuevos están los que están ahí ancestralmente, son nacidos en el departamento del Quindío. Nucanchipurraconapaspe, Cahuanacu, Yuyanacu, Nucanchipgu y Yaicuna. Ñam samungapam canchi. Gracias por continuar en Colombia Nativa, el espacio de los territorios indígenas del país. Luego de intensos años de conflicto y violencia en el departamento de Nariño, al sur de Colombia, hay secuelas que no se pueden borrar. Sus habitantes confían en que pronto llegará la paz. Oscar, cuéntanos cuál es la situación de este departamento. Efectivamente, Lisbeth. Colombia Nativa estuvo en la ciudad de Pasto, capital de Nariño, investigando sobre la paz a muchos de los hermanos latinoamericanos que llegaron al cuarto encuentro de culturas andinas. Esto fue lo que nos dijeron sobre la paz. Efectivamente, Colombia Nativa estuvo en la ciudad de Pasto, capital de Nariño, investigando sobre la paz con todos los hermanos latinoamericanos que llegaron al cuarto encuentro de culturas andinas. Esto fue lo que nos dijeron sobre la paz. La paz debemos comenzar desde la unidad. Primeramente, comencemos la unidad, consolidar todos los problemas con la verdad de la naturaleza y todo, consolidar, porque nosotros estamos ofendiendo a la naturaleza. Para Luntana es fundamental la unidad de los pueblos como base para lograr la paz, el respeto a la madre tierra y cumplir los mandamientos dados por la madre naturaleza. Si vamos a ser capaces de reconocer la capacidad de tener otras visiones de desarrollo, si vamos a ser capaces de lograr proyectos de inclusión social y de desarrollo armónico y equitativo de las comunidades,
si vamos a tener la inteligencia para formular iniciativas para resolver las inequidades sociales que existen en los territorios. El asesor de los pueblos originarios del sur piensa que si existe la inteligencia para resolver las desigualdades sociales, entender las diferencias y el respeto por los demás, es posible la paz. La paz es la base de la vida y la vida es la creatividad. Entonces, si no tenemos paz, no podemos tener contacto con el cosmos, con las otras personas, con la naturaleza, con la vida interna, con la vida espiritual. De la misma manera, el antropólogo Luis Eduardo Luna afirma que sin paz no es posible conectarse con el cosmos, ni sentar buenas bases para la vida. La población agua ha sido disminuida, ha sido aminorada por este conflicto y la han ido corriendo un poco más hacia el pie de monte costero. El segmento poblacional que ha sufrido inmensamente los impactos propios del conflicto han sido los indígenas, de manera puntual la comunidad agua. Fundamentalmente han sido victimizados a través de circunstancias tales como el desplazamiento, el confinamiento, las minas antipersonal, el reclutamiento de menores. De acuerdo a lo manifestado por los funcionarios de la Gobernación de Nariño, el pueblo indígena Awá sería el más golpeado por el conflicto armado en esta zona del país. El movimiento indígena de Colombia ha exigido que se cumpla con el derecho constitucional de garantizar y preservar la vida. Por eso exige que se ratifique el ejercicio de la autoridad ambiental y territorial para el manejo, uso y control de los elementos de vida. Un país mejor donde quepamos todos. En el marco del Congreso Extraordinario del CRIC se presentaron graves denuncias por la explotación minera en territorios indígenas. En nuestro territorio por el momento tenemos afectación con Ecopetrol. Nosotros al principio pensábamos que era que en nuestro pequeño territorio había petróleo y entonces como ya en la preconsulta nos dimos de cuenta que no, que petróleo no había, porque yo les dije, bueno, ya van 3 reuniones, pero díganos la verdad, si es que en nuestro territorio hay petróleo o qué, porque de lo contrario, entonces ¿qué es lo que están haciendo con nosotros? Estamos perdiendo tiempo. Entonces ellos dijeron que ellos están detrás del agua. Es el acercamiento que cada día nos reduce o nos confina el sur de La Guajira, que es la minería del Cerrejón. Por ejemplo, hoy en estas horas estamos sepultando a un sobrino mío que murió a causa de una infección respiratoria y se le desarrolló el corazón. ¿Por qué? Porque eso ha sido la consecuencia y el resultado de la contaminación que hay alrededor de nosotros. En nuestros territorios nos han desplazado las multinacionales, el mismo Estado, los grupos armados en pro de explotar nuestros recursos. Entonces tenemos a las minas del Cerrejón, tenemos, inclusive ahorita van a empezar a hacer en la Alta Guajira exploraciones sísmicas para perforación petrolera, está la exploración del gas, que es un proyecto binacional que hicieron entre Venezuela y Colombia y viene de todo el conducto de Colombia hacia Venezuela y viceversa. Los proyectos mineroenergéticos se han convertido en una maldición para los territorios ricos en minerales, lugares donde se encuentran minorías étnicas. El modelo minero neoextractivista solo tiene intereses nacionales que traen afectaciones y atentan contra la vida de la sociedad. Más del 95% de los minerales producidos por Colombia son destinados hacia países extranjeros, especialmente los más desarrollados, sin haber generado ninguna riqueza en el territorio nacional, porque no son procesados ni tampoco utilizados para la producción de materias primas, bienes de capital y otros productos en Colombia. La precaria institucionalidad del gobierno nacional para controlar la llegada de multinacionales, proteger los territorios y las fuentes de agua ha llevado a que se estén otorgando las denominadas licencias express. El gobierno ha aprobado lo que hemos denominado la licencia express, que básicamente consiste en dar un máximo de 4 meses y medio para que el gobierno se pronuncie sobre cualquier proyecto, sobre la viabilidad o no de un proyecto, independientemente de su complejidad. El movimiento indígena ha resistido con argumentos para proteger sus territorios sagrados y ha pedido al gobierno nacional que regule los conflictos sociales que traen los proyectos mineroenergéticos.
que es necesario debatir sobre la famosa renta minera, porque al derecho fundamental de la consulta de los pueblos étnicos se les está echando toda la responsabilidad de que somos un obstáculo para el desarrollo y que ese derecho trunca el desarrollo en el país, lo cual es una mentira. Consideramos que el modelo minero ha fracasado en Colombia y en el mundo, que en zonas donde llevan 30 años de explotación minera como el Cerrejón hay pobreza, pero además no existe tal renta minera. Es necesario que toda la gente sepa, según el último informe de la Contraloría, que de toda la renta nacional solo el 4% es de renta minera. Esta resistencia de los pueblos indígenas a la megaminería no significa oposición al desarrollo del país. Es la exigencia de hacer efectivo el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada para garantizar la pervivencia de los pueblos étnicos. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio de los territorios indígenas. No olviden escribirnos sus inquietudes y comentarios a colombianativa.informativo@gmail.com y en nuestras redes sociales de Twitter, Facebook y YouTube. Allí yuyaywa, allí sungua, paininchime tuco y kunata. Sujponcha y cote caipe tupanaco sonche, más huyay con agua.